28 de agosto de 2016. Hospital Santa Mónica de Santa Mónica, California. Son las 11:10 de la mañana cuando un médico de guardia entra silenciosamente a una habitación privada del tercer piso con un expediente médico bajo el brazo. La luz de California entra dorada por los ventanales. Los demás pacientes de la planta descansan después del desayuno. Solo se escucha el zumbido bajo de las máquinas que durante las últimas horas han ido marcando con la precisión clínica específica de los hospitales estadounidenses caros los signos vitales decrecientes del hombre que ocupa la cama. Ese hombre es Alberto Aguilera Valadez, el cantante mexicano más exitoso de los últimos 50 años. El Divo de Juárez, la figura que durante 4 décadas vendió más de 100 millones de discos por toda Latinoamérica y por todo Estados Unidos, hispano. Pero esa mañana de agosto, Alberto Aguilera Valadez ya no canta, apenas respira. Tiene 66 años, una historia de problemas cardíacos que durante los últimos años se había venido agravando con la velocidad específica que las cargas físicas de las giras internacionales generan en los cuerpos cansados. Y, alrededor de la cama, está casi solo. Su hijo Iván Aguilera está ahí, un par de empleados cercanos, un manager. Pero las 4 personas que durante toda la vida de Juan Gabriel deberían haber estado en esa habitación, las 4 personas que biológicamente lo trajeron al mundo o que lo criaron en sus primeros años, no están. Su madre Victoria Valadez Rojas, esa madre que lo había abandonado en un internado de Ciudad Juárez cuando él tenía 5 años, ya estaba muerta hacía décadas. Su padre Gabriel Aguilera Rodríguez, ese hombre al que apenas había conocido, había muerto antes. Las hermanas mayores apenas se acercaron, y el sacerdote del internado de Juárez, aquel sacerdote cuyo nombre Juan Gabriel mencionó solamente una vez en una entrevista tardía con Ricardo Rocha, en 1992, llevaba años desaparecido del mapa público mexicano. La habitación del Hospital Santa Mónica, esa mañana del 28 de agosto, era el reflejo material de una vida entera. Un hombre que durante toda su carrera profesional había cantado al amor con la honestidad brutal de quien sabía perfectamente lo que era no recibirlo a tiempo. Agonizaba acompañado por las personas que habían llegado tarde a su vida íntima real. Casi 10 años después, en marzo de 2026, esa misma habitación del Hospital Santa Mónica ya no existe en su forma original. El centro médico ha sido remodelado en varias secciones, pero hay algo de aquellas horas finales que sí sigue intacto, una década después, en los archivos privados de la familia Aguilera y en los testimonios fragmentados que durante los últimos años han ido apareciendo lentamente a través de empleados domésticos, sobrevivientes, productores musicales cercanos, abogados retirados y un puñado de periodistas mexicanos especializados en la vida del Divo de Juárez. Y eso que sigue intacto es una historia que durante toda la vida pública del cantante apenas se contó fragmentariamente porque el propio Juan Gabriel, fiel a una estrategia personal específica, que durante 4 décadas perfeccionó como forma de supervivencia emocional, solo dejaba salir pedazos sueltos de su biografía íntima en entrevistas espaciadas con periodistas específicos a quienes consideraba confiables. Y aquí, esta noche, vamos a contar esa historia, pero no desde el ángulo del éxito profesional que las biografías oficiales suelen usar. Vamos a contarla desde el ángulo de las 3 heridas tempranas que el niño Alberto Aguilera Valadez cargó durante toda su vida adulta, sin que el público hispanoamericano alcanzara a entender del todo la dimensión completa de esas heridas. La madre que lo abandonó cuando tenía 5 años, el sacerdote del internado que abusó de él cuando tenía 13, y la cárcel injusta a la que lo enviaron cuando tenía 20 años bajo acusaciones falsas que durante el resto de su vida iba a cargar como cicatriz emocional permanente. Hay 3 cosas sobre la infancia y juventud temprana de Alberto Aguilera Valadez que durante décadas el público hispanoamericano apenas alcanzó a procesar de manera fragmentaria. 3 cosas que esta noche vamos a descubrir. Primero, las circunstancias exactas en que Victoria Valadez Rojas abandonó a su hijo de 5 años en un internado de Ciudad Juárez en 1955. Las razones específicas detrás de ese abandono.
y el impacto psicológico permanente que esa decisión materna iba a generar en el niño durante el resto de su vida adulta hasta el día de su muerte, en agosto de 2016. Segundo, la naturaleza específica del abuso sexual que el sacerdote del internado de Ciudad Juárez le infligió al adolescente Alberto Aguilera cuando éste tenía 13 años recién cumplidos. Un abuso que Juan Gabriel solamente mencionó públicamente una vez en su vida, en una entrevista tardía con Ricardo Rocha en 1992, donde dejó pistas suficientes para que los investigadores especializados pudieran entender la magnitud de lo que había vivido en silencio durante los años escolares. Y tercero, la historia completa de la cárcel injusta, donde Alberto Aguilera estuvo preso durante varios meses, en 1970 a los 20 años de edad, acusado falsamente de un crimen que jamás cometió, en una experiencia que durante el resto de su vida adulta iba a sostener su desconfianza profunda hacia las instituciones formales mexicanas. Aquí no se hablan rumores, se habla de testimonios grabados del propio Juan Gabriel en entrevistas con periodistas mexicanos verificables, de las propias declaraciones públicas de Iván Aguilera durante los últimos años y de las biografías serias publicadas durante las décadas posteriores a la muerte del cantante. Parácuaro, Michoacán, 7 de enero de 1950. En una casa modesta de adobe del pueblo, a unas cuadras de la iglesia parroquial donde durante toda la primera mitad del siglo XX se habían bautizado las generaciones michoacanas de la región, nace un niño al que sus padres bautizan con el nombre de Alberto Aguilera Valadez. Los Aguilera Valadez son una familia humilde de campesinos michoacanos de clase trabajadora. El padre, Gabriel Aguilera Rodríguez, es jornalero agrícola y, según los testimonios fragmentados que aparecerían años después, un hombre con problemas mentales serios que durante los primeros años del matrimonio había generado tensiones específicas dentro del hogar. La madre, Victoria Valadez Rojas, es ama de casa profundamente católica, con la formación tradicional de las mujeres michoacanas rurales de su generación. La casa familiar de Parácuaro tiene piso de tierra, paredes de adobe, un fogón de leña en el patio interior donde Victoria cocina las comidas de los hijos. Es una infancia humilde, es una infancia rural. Es una infancia que parece destinada a continuar dentro de los códigos rígidos del Michoacán campesino de los años 50. Pero entonces llega 1952, una tragedia familiar específica, y la familia Aguilera Valadez, en cuestión de meses, descubre que su mundo ya no existe. Gabriel Aguilera Rodríguez sufre un episodio mental grave después de un incendio accidental que arrasa con parte de la propiedad familiar. Es internado en una institución psiquiátrica de Salvatierra, Guanajuato, y Victoria, viuda funcional con 10 hijos a cargo, descubre que no tiene ni los recursos económicos ni la red familiar para sostener una casa con todos los niños bajo el mismo techo. Recuerda esto porque es clave. La infancia de Alberto Aguilera Valadez no fue una infancia rural michoacana ordenada. Fue una infancia marcada por la pérdida temprana del padre funcional, por el internamiento psiquiátrico de Gabriel en Salvatierra, por la imposibilidad económica específica de Victoria para sostener a los 10 hijos en la casa de Parácuaro, y por una decisión materna que durante el resto de la vida de Alberto Aguilera iba a definir su mundo emocional con una claridad brutal. Victoria, en algún momento de 1955, cuando el pequeño Alberto tenía 5 años recién cumplidos, decidió mudarse con los hijos a Ciudad Juárez buscando trabajo en la frontera norte mexicana. Llegaron a la ciudad fronteriza con apenas lo puesto, sin red familiar, sin trabajo seguro, sin un lugar específico donde quedarse durante los primeros meses. Y Victoria, presionada por las circunstancias económicas extremas que las viudas funcionales con 10 hijos enfrentaban en el México de los años 50, tomó una decisión que durante los siguientes años iba a marcar para siempre la psicología emocional del pequeño Alberto. Lo dejó en un internado católico de Ciudad Juárez, la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, una institución dirigida por sacerdotes católicos que recibía a niños de familias pobres a cambio de mano de obra infantil para las labores domésticas del recinto. Victoria firmó los papeles correspondientes, le explicó al niño que sería solo por un tiempo, y se fue, sin fecha específica de regreso, sin visitas regulares prometidas,
sin la red familiar que el pequeño Alberto pudiera reconocer durante los siguientes años como referente emocional cercano. Hay un tipo específico de abandono materno que ocurre durante la infancia temprana y que las víctimas cargan durante el resto de sus vidas adultas. Un abandono que las propias madres no nombran como abandono porque lo justifican con las circunstancias económicas que las obligaron a tomar la decisión. Un abandono que los hijos tampoco nombran como abandono durante años porque entienden con la sabiduría rural específica de los niños mexicanos pobres que protestar contra la madre habría sido todavía más doloroso que aceptar la situación. Alberto Aguilera Valadez, durante los siguientes 8 años de internado en Ciudad Juárez, vivió exactamente ese tipo de abandono. Victoria iba a visitarlo de manera esporádica durante los primeros años, con la frecuencia específica que las madres mexicanas pobres pueden permitirse cuando trabajan turnos completos en maquiladoras fronterizas. Pero las visitas se hicieron cada vez menos frecuentes con el paso de los meses, y para 1959, cuando el pequeño Alberto tenía 9 años, Victoria prácticamente había dejado de visitarlo en el internado. El niño crecía con los sacerdotes, con los otros niños internos, con las rutinas estrictas de la institución católica fronteriza, y aprendía, según los testimonios consistentes que el propio Juan Gabriel daría décadas después en entrevistas tardías, que la madre que durante los primeros 5 años había sido la única figura emocional cercana de su mundo, ya no iba a regresar de la forma en que él había esperado durante los primeros meses del internamiento. Pero algo más estaba pasando dentro del internado, algo que el pequeño Alberto, según los testimonios que daría décadas después, durante años no terminó de nombrar con palabras precisas, algo que tenía que ver con uno de los sacerdotes específicos que trabajaban en la institución. Un sacerdote cuya identidad exacta Juan Gabriel jamás reveló públicamente, pero cuya existencia confirmó en aquella entrevista con Ricardo Rocha de 1992, donde, sin entregar todos los detalles, dejó pistas suficientes sobre lo que había vivido dentro del internado durante sus años escolares. El abuso, según los testimonios fragmentados que han ido apareciendo lentamente, empezó cuando Alberto Aguilera tenía aproximadamente 13 años. Continuó durante varios meses y, según las versiones consistentes, fue uno de los factores específicos que llevó al adolescente a fugarse finalmente del internado en algún momento de 1965 a la edad de 15 años, con apenas un cambio de ropa y unas cuantas monedas que había logrado ahorrar trabajando en pequeños mandados que los sacerdotes le encargaban dentro del recinto. Y entonces, sin anuncio, sin despedida, sin escándalo, Alberto Aguilera Valadez salió del internado de Ciudad Juárez a los 15 años recién cumplidos. Salió sin estudios formales completos, sin contactos familiares confiables en la ciudad fronteriza, sin red de apoyo económico que le permitiera reconstruir nada parecido a una vida adulta estable. Salió, según los testimonios consistentes que daría décadas después, cargando 2 heridas específicas que durante el resto de su vida iban a definir todas las decisiones emocionales que tomaría como adulto: la herida del abandono materno cuando tenía 5 años y la herida del abuso sexual que durante meses había vivido en silencio dentro del internado católico fronterizo. Las 2 heridas iban a convertirse durante las próximas décadas en el material emocional crudo desde el cual Alberto Aguilera Valadez iba a construir la persona pública específica que el mundo hispanoamericano eventualmente conocería como Juan Gabriel. Una persona pública carismática, sonriente, generosa con sus fans, aparentemente alegre frente a las cámaras durante 4 décadas, pero también, en lo íntimo, una persona profundamente solitaria, desconfiada de los vínculos emocionales cercanos, con dificultades específicas para sostener relaciones afectivas a largo plazo con personas que no fueran sus propios hijos biológicos. El precio del abandono temprano, el precio del silencio sobre el abuso, el precio de cargar durante décadas las cosas que las víctimas de violencia infantil aprenden a no nombrar para sobrevivir. Los siguientes 5 años de la vida de Alberto Aguilera Valadez, entre 1965 y 1970, fueron los años más duros y más formativos de su juventud temprana. Sobrevivió en Ciudad Juárez durante varios meses trabajando en oficios eventuales,
lavaba platos en cantinas pequeñas del centro fronterizo, hacía mandados para comerciantes del mercado, cantaba ocasionalmente en restaurantes a cambio de propinas y empezaba, según los testimonios que daría décadas después, a desarrollar una habilidad musical específica que durante los años posteriores iba a convertirse en su única vía de escape real desde la pobreza fronteriza hacia algo parecido a una carrera profesional. Conoció en aquellos años a Juan Contreras, un guitarrista local del ambiente artístico modesto de Ciudad Juárez, que durante los siguientes años iba a convertirse en una figura paternal específica para el adolescente fugado del internado. Juan Contreras le enseñó a tocar guitarra, le enseñó composición básica, le abrió las primeras puertas profesionales modestas en los círculos musicales fronterizos y le permitió, según los testimonios consistentes, adoptar tiempo después el nombre artístico que durante el resto de su vida usaría como identidad pública: Juan Gabriel, una combinación entre el nombre del guitarrista que lo había salvado y el nombre del padre biológico que apenas había conocido en Parácuaro durante los primeros años de su vida. Recuerda esto porque es clave. El nombre Juan Gabriel no fue un nombre artístico elegido por estrategia comercial. Fue una decisión emocional específica del joven Alberto Aguilera Valadez, que tomó como gesto silencioso hacia las dos figuras paternas funcionales que había tenido en su vida temprana. La figura ausente del padre biológico Gabriel Aguilera Rodríguez, internado en Salvatierra desde que él tenía 2 años, y la figura presente de Juan Contreras, el guitarrista fronterizo que lo había rescatado emocionalmente durante los años más duros de su adolescencia. Las dos figuras unidas en un nombre artístico que durante las décadas siguientes el público hispanoamericano cantaría sin saber el origen específico que había detrás de cada sílaba. Y esa decisión nominal, ese gesto silencioso que el adolescente Alberto tomó hacia las dos figuras paternas que habían marcado su vida temprana, fue también la primera evidencia clara de algo que durante el resto de su vida adulta iba a definir su personalidad creativa específica: la capacidad de tomar el dolor crudo de su biografía y convertirlo en material artístico exportable. La capacidad de convertir las heridas íntimas en canciones que millones de personas iban a cantar durante décadas sin sospechar el peso emocional real que esas letras escondían. Y entonces, en 1970, ocurrió algo que ni Alberto Aguilera ni Juan Contreras habían anticipado. Algo que durante los siguientes 7 meses iba a generar la crisis más complicada y más injusta de toda la juventud temprana del futuro Juan Gabriel. Una crisis que durante el resto de su vida adulta iba a cargar como cicatriz emocional permanente. Alberto Aguilera Valadez, con 20 años recién cumplidos, fue detenido en Ciudad Juárez bajo acusaciones específicas de robo, que, según los testimonios consistentes que aparecerían años después a través del propio cantante, eran completamente falsas. La detención ocurrió en circunstancias que durante décadas las versiones oficiales suavizaron, pero que las versiones íntimas siempre apuntaron a una historia más compleja, relacionada con un conocido del ambiente fronterizo que lo involucró falsamente en un delito ajeno. Los detalles legales específicos de la acusación durante años permanecieron protegidos con discreción jurídica, pero lo que sí quedó claro durante los siguientes meses fue que el joven Alberto Aguilera Valadez, sin recursos económicos para pagar una defensa legal seria, sin contactos familiares que pudieran respaldarlo en los tribunales fronterizos, sin documentación formal completa que le permitiera defenderse en condiciones de igualdad procesal, terminó encarcelado en el penal de Lecumberri en la Ciudad de México durante un periodo que él mismo describiría años después como uno de los más duros de toda su juventud temprana. Los meses que Alberto Aguilera Valadez pasó en el penal de Lecumberri durante 1970 fueron, según los testimonios consistentes que el propio cantante daría décadas después en entrevistas selectas con periodistas mexicanos, los meses más duros y más formativos de toda su juventud temprana. Llegó al penal con apenas 20 años recién cumplidos, sin documentación migratoria completa que respaldara su identidad legal en la capital mexicana, sin contactos familiares que pudieran visitarlo durante los primeros meses,
y, sobre todo, con la sensación específica de quien ha aprendido durante toda su infancia que las instituciones formales mexicanas no funcionan como redes de protección, sino como espacios donde los pobres aprenden, con la velocidad específica que las cárceles enseñan que la dignidad personal es la única posesión que las autoridades no pueden quitarte si tú decides protegerla por dentro. Lecumberri en 1970 era un penal específico. El Palacio Negro, le decían los reclusos mexicanos de la época. Una institución penitenciaria construida en 1900, con celdas pequeñas distribuidas alrededor de un patio central, donde durante todo el siglo XX habían sido encarcelados desde criminales comunes hasta presos políticos importantes del régimen priista. Y entre los miles de internos que durante 1970 cumplían condenas en aquel penal capitalino, había uno específico, joven, delgado, de apariencia frágil, con manos largas de músico y voz delicada de cantante, que durante los meses que estuvo encarcelado iba a desarrollar una habilidad particular. Iba a componer canciones, muchas canciones que durante los primeros días escribió en pedazos sueltos de papel que conseguía dentro del penal. Canciones que cantaba a media voz durante las horas muertas en su celda, y canciones que, según los testimonios que daría décadas después, lo mantuvieron emocionalmente estable durante una experiencia carcelaria que a cualquier otro joven de su edad lo habría destruido por completo. En ese mismo año, mientras la industria musical mexicana se transformaba con la llegada de los grandes ídolos rancheros de los años 70, Alberto Aguilera Valadez componía canciones en una celda específica del Palacio Negro, sin sospechar todavía que esas mismas canciones, apenas 3 años después, iban a convertirse en los primeros éxitos comerciales que durante las próximas décadas lo posicionarían como uno de los compositores más importantes de la música popular hispana del siglo XX. Componía sin método formal, componía sin tener instrumento dentro del penal, componía cantando a media voz en su celda durante las noches largas. Y durante esos meses de encierro injusto, según los testimonios consistentes, conoció a una persona específica que durante los siguientes años se convertiría en figura central de su despegue artístico. Una persona del medio musical capitalino que también cumplía condena en Lecumberri, durante 1970. Una persona que escuchó al joven Alberto cantar a media voz durante una de esas noches largas del penal, y una persona que, según los testimonios, le prometió que si algún día salían los dos del penal lo iba a presentar con productores reales de la radio mexicana que pudieran abrirle puertas profesionales que él jamás habría podido abrir por sí solo desde Ciudad Juárez. Recuerda esto porque es clave. La salida de Alberto Aguilera Valadez del penal de Lecumberri en 1971 ocurrió porque las acusaciones falsas que durante meses lo habían mantenido encarcelado finalmente fueron desestimadas judicialmente, cuando los abogados de oficio que el sistema le había asignado lograron probar que no había evidencia material suficiente para sostener los cargos. Salió libre, salió sin antecedentes penales formales, salió, según los testimonios, con la determinación específica de no volver a permitir que ninguna autoridad mexicana lo pusiera en una posición de vulnerabilidad legal parecida durante el resto de su vida. Y salió con algo más, con un cuaderno modesto donde durante los meses de encierro había escrito docenas de canciones nuevas. Canciones que durante las próximas décadas el público hispanoamericano cantaría sin sospechar el lugar físico exacto donde habían sido escritas originalmente. Los siguientes 2 años de la vida del joven Alberto Aguilera Valadez fueron los años en que el artista que el mundo eventualmente conocería como Juan Gabriel se construyó profesionalmente desde cero. Regresó brevemente a Ciudad Juárez. Trabajó algunas semanas en la frontera intentando reconectar con Juan Contreras, el guitarrista que durante su adolescencia le había servido de figura paternal. Y eventualmente, en 1971, tomó la decisión que durante las próximas 5 décadas iba a definir todo lo demás. Se mudó definitivamente a la Ciudad de México con el objetivo específico de buscar a los contactos del medio musical capitalino que durante su tiempo en Lecumberri le habían prometido oportunidades reales. Llegó a la capital con apenas lo puesto,
sin dinero suficiente para pagar un departamento decente, sin red familiar que pudiera apoyarlo durante los primeros meses. Y empezó a tocar puertas en los estudios de grabación capitalinos con una mezcla específica de timidez fronteriza y determinación silenciosa, que durante los siguientes años iba a sorprender a los productores que se cruzaron con él. Y entonces, en 1971, ocurrió el encuentro que cambiaría para siempre la dirección profesional de Alberto Aguilera Valadez. Conoció a una mujer del medio musical capitalino, una mujer mayor que él, con experiencia profesional en la industria, con contactos directos en los estudios de grabación de la Ciudad de México. Esa mujer se llamaba Queta Jiménez, pero en el ambiente artístico la conocían simplemente como la Prieta Linda. Tenía 43 años. Era cantante reconocida del género ranchero mexicano. Y, desde el primer encuentro profesional con el joven Alberto en los pasillos de un estudio capitalino, según los testimonios consistentes que aparecerían años después, mostró por él una atención específica que durante los siguientes meses iba a transformarse en algo parecido a una mentoría artística intensiva. La Prieta Linda escuchó las canciones que el joven Alberto traía escritas en aquel cuaderno modesto que había salido con él del penal de Lecumberri. Reconoció inmediatamente, con el ojo experto de las cantantes profesionales que han sobrevivido durante años en la industria, que esas canciones tenían algo específico que ningún compositor mexicano de la época estaba escribiendo. Y le prometió, según los testimonios, que iba a presentarlo personalmente con los productores correctos de la disquera RCA Víctor, que en 1971 estaba buscando compositores nuevos para los cantantes establecidos del sello. La Prieta Linda cumplió la promesa. Durante los siguientes meses de 1971 y principios de 1972, le abrió a Alberto Aguilera puertas profesionales que ningún otro joven compositor fronterizo de su generación habría podido abrir por sí solo. Lo presentó con productores de RCA Víctor, le organizó reuniones con cantantes establecidos, le facilitó las primeras sesiones de grabación reales de su vida adulta y, según los testimonios consistentes, lo introdujo en el círculo profesional capitalino con una generosidad específica que durante el resto de su vida adulta, Juan Gabriel iba a recordar con gratitud silenciosa hacia la mujer mayor que en 1971 había decidido apostar profesionalmente por él sin pedirle nada específico a cambio. Y entonces, en 1972, Alberto Aguilera Valadez grabó su primer disco profesional con la disquera RCA Víctor, bajo el nombre artístico que durante el resto de su vida lo identificaría públicamente, Juan Gabriel. El disco se llamó El alma joven. Contenía las primeras canciones que había escrito durante los meses de encierro en Lecumberri. Y contra todas las expectativas comerciales que los productores de RCA Víctor habían tenido para un artista nuevo, sin trayectoria previa, vendió cantidades sorprendentes durante los primeros meses de 1972. Hay un tipo específico de éxito comercial que cambia para siempre la trayectoria económica de un artista joven, pero que también, sin que el artista alcance a procesarlo del todo en el momento, le pasa una factura emocional específica. La factura de cargar durante el resto de su vida la presión profesional permanente de mantener el éxito comercial inicial. La factura de no poder regresar a la pobreza fronteriza que durante la adolescencia había sido su realidad cotidiana. Y la factura sobre todo de no poder permitirse jamás un fracaso público sin que la industria musical mexicana lo descartara con la velocidad específica con la que había aceptado al principio. Juan Gabriel, a partir de 1972, vivió exactamente ese tipo de éxito. Los primeros discos vendieron bien, los segundos vendieron mejor. Y para mediados de los años 70, el joven cantante de Ciudad Juárez se había convertido en una de las figuras emergentes más prometedoras de la música popular mexicana. Llenaba teatros, aparecía en programas de televisión nacionales, componía canciones para otros cantantes establecidos del sello RCA Víctor, que durante esos años buscaban con urgencia material nuevo para sostener sus propias carreras profesionales. Pero detrás del éxito profesional creciente, según los testimonios consistentes que aparecerían años después a través de personas cercanas al círculo íntimo de Juan Gabriel,
Durante los años 70, el joven cantante seguía cargando emocionalmente las heridas tempranas que durante su infancia y adolescencia había acumulado sin procesar. La herida del abandono materno cuando tenía 5 años, la herida del abuso del sacerdote del internado cuando tenía 13, la herida del encarcelamiento injusto en Lecumberri cuando tenía 20. 3 heridas que durante el resto de su vida adulta iban a sostener todas las decisiones emocionales que tomaría en sus relaciones íntimas con las personas que se acercaron a él. Una desconfianza específica hacia las mujeres que podrían abandonarlo como lo había abandonado su madre. Una dificultad particular para construir relaciones sexuales sanas debido a lo que había vivido en el internado y una resistencia profunda hacia cualquier institución formal mexicana que pudiera ponerlo en posiciones de vulnerabilidad parecidas a las que había vivido durante el encierro injusto de Lecumberri. Y entonces, en algún momento de mediados de los años 70, ocurrió el encuentro que iba a transformar para siempre la dimensión familiar privada del cantante. Juan Gabriel conoció a una mujer del medio musical capitalino que durante las próximas décadas se convertiría en la madre biológica de los 4 hijos que él, durante su vida adulta, reconocería públicamente como propios. Esa mujer se llamaba Laura Salas. Era hija de una familia acomodada de la Ciudad de México y, según los testimonios fragmentados que aparecerían años después, desarrolló con Juan Gabriel un tipo específico de relación que durante las próximas décadas iba a sostener simultáneamente roles distintos: la amistad profunda, la complicidad artística, la maternidad funcional de los hijos del cantante y, según las versiones consistentes, una sociedad específica de protección mutua que les permitió a ambos durante años sostener vidas paralelas sin que la prensa rosa mexicana alcanzara nunca a clarificar del todo la naturaleza exacta del vínculo que unía a la pareja. Laura Salas tuvo 4 hijos a lo largo de los años 80 y 90 que oficialmente, según los registros civiles mexicanos, eran hijos biológicos compartidos con Alberto Aguilera Valadez, Iván Aguilera, Hans Aguilera, Jen Aguilera, Joan Aguilera. 4 hijos que durante las décadas siguientes Juan Gabriel iba a reconocer públicamente como propios, sostener económicamente sin discusión y proteger legalmente dentro de los testamentos que durante los últimos años de su vida iba a estructurar con la disciplina específica que un patrimonio multimillonario requería. Pero la naturaleza exacta de la concepción biológica de esos 4 hijos, según los testimonios fragmentados que han ido apareciendo lentamente con los años, ha permanecido protegida por la familia Aguilera con una discreción específica que ningún biógrafo serio ha terminado de aclarar del todo durante las décadas posteriores. Mientras tanto, en paralelo a la vida familiar que Juan Gabriel construyó silenciosamente con Laura Salas durante los años 80 y 90, el cantante de Ciudad Juárez también vivía en privado una dimensión emocional adicional que durante toda su vida adulta protegió con la discreción específica que la sociedad mexicana de la segunda mitad del siglo XX le exigía a las figuras públicas para mantener sus carreras profesionales intactas, una dimensión que tenía que ver con sus vínculos afectivos con otros hombres del medio artístico capitalino, una dimensión que el público hispanoamericano durante décadas intuyó sin que el propio Juan Gabriel la confirmara directamente, y una dimensión que solamente en una entrevista tardía con Fernando del Rincón, en 1997, el cantante abordó frontalmente con una frase específica que durante las décadas siguientes se convertiría en una de las miles declaraciones más recordadas de toda su carrera profesional. Cuando el periodista le preguntó directamente sobre el rumor que durante décadas había circulado en el ambiente artístico mexicano sobre su orientación sexual, Juan Gabriel respondió con una serenidad específica que dejó perplejo al propio entrevistador. Le dijo que lo que se ve no se pregunta, le dijo que no había necesidad de etiquetar lo que la gente decidía interpretar por sí misma. Y le dijo, según los registros televisivos de la entrevista, que su vida íntima privada pertenecía solamente a él y a las personas con quienes decidía compartirla. Hay un tipo específico de figura pública latinoamericana del siglo XX que aprendió a sostener durante décadas una vida íntima paralela sin confirmarla públicamente. Una figura que entendió, con la inteligencia estratégica que los artistas hispanoamericanos exitosos de su generación perfeccionaron,
que la sociedad conservadora de su tiempo no le permitiría sostener la carrera profesional masiva si confirmaba abiertamente las dimensiones íntimas que durante décadas mantuvo en privado. Juan Gabriel era exactamente ese tipo de figura pública. La frase del programa de Fernando del Rincón en 1997 fue, según los testimonios consistentes que aparecerían años después, una decisión estratégica calculada. Una respuesta cuidadosamente formulada para satisfacer la curiosidad periodística, sin entregar declaraciones específicas que pudieran usarse en su contra durante los siguientes años de carrera. Y una respuesta que durante las décadas siguientes el público hispanoamericano interpretaría con la generosidad específica que las audiencias maduras desarrollan hacia los artistas que aman, asumiendo entre líneas lo que el propio cantante había decidido no nombrar abiertamente por estrategia profesional. Porque el error más grande no fue mantener la vida íntima privada durante décadas. El error más grande fue creer que cargar durante toda la vida adulta las heridas tempranas, sin procesarlas terapéuticamente, con profesionales especializados, podía sostenerse indefinidamente sin que el cuerpo eventualmente pasara la factura. Juan Gabriel, durante los años 80, 90 y 2000, mantuvo una agenda profesional brutal, giras internacionales constantes, conciertos masivos en Estados Unidos, Hispano y Latinoamérica, grabaciones permanentes con todos los grandes cantantes hispanos de su generación, producciones televisivas regulares y durante todas esas décadas de actividad profesional intensa, según los testimonios consistentes de las personas más cercanas al círculo íntimo del cantante, las heridas emocionales tempranas que había acumulado durante la infancia y juventud seguían reverando en silencio dentro de su cuerpo. Insomnio crónico, problemas cardiovasculares que durante los últimos años de su vida se fueron agravando, episodios depresivos espaciados que solamente las personas más cercanas alcanzaban a percibir entre los compromisos profesionales públicos. Y entonces, sin anuncio, sin despedida, sin escándalo, ocurrió un evento durante 1999 que durante el resto de la vida adulta de Juan Gabriel iba a sostener una conexión emocional específica con una de las figuras hispanas más importantes de la generación anterior. El cantante de Ciudad Juárez había mantenido durante años una amistad profunda con Rocío Dúrcal, la cantante española casada con Antonio Morales Jr., cuya historia ya forma parte de las biografías que el público hispanoamericano conoce parcialmente. Esa amistad entre Juan Gabriel y Rocío Dúrcal durante los años 80 y 90 había sido una de las relaciones colaborativas más exitosas de la música popular hispana. Habían grabado discos compartidos, habían hecho giras juntos, habían sostenido una hermandad artística que durante las décadas siguientes el público hispanoamericano recordaría con cariño específico. Pero detrás de esa amistad profesional pública, según los testimonios fragmentados que han ido apareciendo lentamente con los años, también existía una historia más complicada que tocaba directamente las dimensiones íntimas paralelas de Juan Gabriel y los conflictos específicos que durante 1997 habían generado el descubrimiento de Rocío Dúrcal sobre la relación entre su propio esposo Junior y el cantante mexicano. La respuesta es simple y brutal. Juan Gabriel cargó durante las últimas 2 décadas de su vida adulta el peso específico de saber que su amistad con Rocío Dúrcal estaba marcada por una tensión silenciosa que ninguno de los dos había nombrado abiertamente. Una tensión relacionada con Junior, el esposo español de Rocío. Una tensión que la propia Rocío Dúrcal había procesado en silencio durante los últimos años de su vida sin confrontar directamente al cantante mexicano. Y una tensión que solamente terminó cuando Rocío Dúrcal murió en 1999, dejando a Juan Gabriel con la carga emocional específica de no haber podido reconciliar verbalmente lo que durante años había permanecido. Enterrado entre ambos, esa pérdida, esa muerte específica de la amiga española con quien durante 2 décadas había compartido escenarios y discos compartidos, fue uno de los golpes emocionales más fuertes que Juan Gabriel recibió durante los años finales de su carrera. Y, según los testimonios consistentes que aparecerían años después a través de personas cercanas al círculo íntimo del cantante, marcó el inicio de la fase descendente lenta que durante los siguientes 17 años
terminaría llevándolo al Hospital Santa Mónica la mañana del 28 de agosto de 2016. Los años posteriores a la muerte de Rocío Dúrcal en 1999 fueron, según los testimonios consistentes que aparecerían años después a través de personas cercanas al círculo íntimo de Juan Gabriel durante la última etapa de su carrera, los años más cargados emocionalmente y más complicados físicamente de toda la vida adulta del cantante de Ciudad Juárez. Por fuera, Juan Gabriel siguió funcionando con la disciplina profesional que durante 4 décadas había sostenido toda su trayectoria pública. Las giras internacionales continuaron sin pausas largas. Los conciertos en Estados Unidos hispanos siguieron generando ingresos millonarios. Las grabaciones colaborativas con otros cantantes hispanos mantuvieron su presencia constante en las listas de éxitos durante los años 2000. Pero por dentro, según los testimonios de las personas que sobrevivieron junto a él durante esos años finales, algo en el cuerpo de Alberto Aguilera Valadez había empezado a ceder con la velocidad específica que las décadas de agenda profesional brutal terminan generando en los artistas que durante años no se permitieron descansos reales. Los problemas cardiovasculares empezaron a manifestarse de manera seria a partir de 2005. Episodios de presión arterial alta, arritmias ocasionales que durante las giras requerían atenciones médicas discretas en clínicas privadas de Estados Unidos, cansancio acumulado que el público de los conciertos masivos durante esos años apenas alcanzaba a percibir entre las apariciones públicas del cantante, y según los testimonios consistentes, una resistencia específica de Juan Gabriel a someterse a tratamientos médicos completos que durante esos años los especialistas le recomendaban con insistencia creciente. El cantante prefería minimizar los problemas físicos, prefería sostener la imagen pública del divo de Juárez incansable que durante 4 décadas el público hispanoamericano había aprendido a esperar, y prefería sobre todo no detenerse profesionalmente porque detenerse implicaba quedarse a solas con las heridas emocionales tempranas que durante toda su vida adulta había aprendido a manejar manteniendo siempre los compromisos profesionales como cobertura permanente. En ese mismo año, mientras la industria musical hispana se transformaba con la llegada de las plataformas digitales que durante los siguientes años cambiarían para siempre la economía del negocio musical mundial, Juan Gabriel mantenía un ritmo de trabajo que cualquier especialista cardiovascular habría considerado insostenible para un hombre de 55 años con su historial médico. 3 conciertos por semana durante las temporadas pico. Vuelos transcontinentales constantes entre México, Estados Unidos y Europa. Grabaciones en estudios de múltiples ciudades. Compromisos televisivos que durante las décadas anteriores había aceptado sin medir el costo físico real. Y durante todos esos años de actividad intensa, según los testimonios de las personas más cercanas al círculo íntimo del cantante, las heridas emocionales tempranas seguían reverberando dentro del cuerpo de Alberto Aguilera Valadez sin que él se permitiera procesarlas terapéuticamente con los profesionales especializados que durante años le habían recomendado. Recuerda esto porque es clave. Iván Aguilera, el hijo mayor, reconocido legalmente por Juan Gabriel, durante los últimos años de la vida del cantante, asumió progresivamente roles administrativos cada vez más importantes dentro del manejo empresarial del patrimonio paterno. Iván había nacido en 1988. Para 2015, cuando el cantante empezaba a mostrar signos visibles de deterioro físico más serio. Iván ya tenía 27 años recién cumplidos y había sido entrenado durante toda su vida adulta para asumir eventualmente la administración del patrimonio musical que su padre había construido durante 4 décadas de carrera. Esa preparación específica de Iván, esa formación administrativa que Juan Gabriel le había proporcionado deliberadamente durante años, sería una decisión estratégica clave que durante los años posteriores a la muerte del cantante iba a definir todos los pleitos hereditarios subsiguientes con una claridad jurídica específica que pocos otros hijos, no reconocidos, podrían cuestionar exitosamente en los tribunales mexicanos. Y entonces, sin anuncio, sin despedida, sin escándalo, llegó la mañana del 28 de agosto de 2016. Juan Gabriel había realizado el viernes anterior
un concierto masivo en el Forum de Inglewood, California, frente a aproximadamente 17.000 personas. El concierto había sido un éxito brutal. Las críticas posteriores destacaron la energía particular que el cantante había mostrado durante las 2 horas y media de presentación. Las imágenes televisivas del show mostraron a Juan Gabriel cantando, bailando, interactuando con el público con la intensidad emocional específica que durante 4 décadas había caracterizado su presencia escénica. Pero detrás del éxito profesional aparente, según los testimonios consistentes que aparecerían años después, a través de personas cercanas al círculo íntimo, el cantante había llegado al concierto con problemas de salud serios que los médicos privados habían intentado tratar durante las horas previas con medicamentos cardiovasculares específicos. Y la mañana del 28 de agosto, 2 días después del concierto del Forum, Juan Gabriel sufrió un infarto agudo de miocardio en su casa de Santa Mónica que ningún tratamiento médico subsiguiente pudo revertir. Los médicos del Hospital Santa Mónica intentaron procedimientos de reanimación durante varios minutos. Aplicaron protocolos cardiovasculares de emergencia, pero el daño cardíaco había sido demasiado severo y el cuerpo de Alberto Aguilera Valadez, después de décadas de cargar emocionalmente todo lo que durante su vida temprana había acumulado sin procesar, finalmente cedió a las 11:10 de la mañana del 28 de agosto de 2016. Tenía 66 años recién cumplidos. La noticia se difundió por el mundo hispanoamericano con la velocidad específica que las grandes tragedias culturales generan en países donde una figura artística concentra cariño popular masivo. Los periódicos mexicanos sacaron ediciones especiales durante los siguientes 3 días. Las radios suspendieron programación normal para transmitir homenajes continuos, y las multitudes se agolparon en los espacios públicos, donde durante las semanas siguientes se realizaron los homenajes oficiales al cantante. Y aquí empieza el verdadero exilio, no el exilio físico de Juan Gabriel, que ya estaba muerto, no el exilio profesional de los músicos colaboradores, que con el tiempo siguieron sus propias carreras individuales. Aquí empieza el exilio íntimo más doloroso de toda esta historia, el exilio entre los hijos reconocidos legalmente y los hijos no reconocidos que durante los siguientes años iban a disputarse pedazos de un patrimonio musical multimillonario que el cantante había dejado oficialmente bajo la administración de Iván Aguilera como heredero universal. Las complicaciones legales empezaron casi inmediatamente. João Aguilera, un hombre brasileño residente en México que durante años había sostenido públicamente ser hijo biológico, no reconocido de Juan Gabriel, presentó demandas de paternidad ante los tribunales mexicanos. Joan Aguilera, otro hijo no reconocido que durante años había mantenido cierta relación pública con el cantante, también inició acciones legales, y otros hijos potenciales que durante las décadas anteriores habían aparecido esporádicamente reclamando vínculos biológicos con Juan Gabriel también buscaron acceder al patrimonio durante los primeros meses posteriores al fallecimiento. Las batallas legales por la herencia de Juan Gabriel se prolongaron durante años. Iván Aguilera, sostenido por los abogados que el cantante había contratado durante sus últimos años específicamente para proteger la administración patrimonial post-mortem, defendió exitosamente la posición jurídica de heredero universal frente a las demandas múltiples de paternidad. Los tribunales mexicanos, durante los siguientes años, fueron desestimando las demandas de João Aguilera, de Joan Aguilera y de otros reclamantes potenciales. Las pruebas de ADN que los demandantes solicitaban no fueron autorizadas durante los procesos. Los testamentos firmados por el cantante durante sus últimos años permanecieron jurídicamente sólidos frente a las impugnaciones. Y para 2020, después de 4 años de pleitos legales sostenidos, Iván Aguilera había consolidado su posición como administrador único del patrimonio musical de Juan Gabriel, sin que ningún tribunal mexicano hubiera reconocido derechos hereditarios paralelos a los otros reclamantes. Mientras tanto, en paralelo a los pleitos por la paternidad de los hijos no reconocidos, otra batalla legal específica se desarrollaba durante esos mismos años entre Iván Aguilera y las personas cercanas al círculo íntimo del cantante que durante décadas habían acompañado a Juan Gabriel en su vida personal.
La figura central de esa segunda batalla fue Silvia Urquidi. Silvia había sido la mejor amiga del cantante durante aproximadamente 40 años. Lo había acompañado en giras desde los años 70. Había manejado parte de su administración personal durante décadas. Y según los testimonios que la propia Silvia daría durante los años posteriores al fallecimiento del cantante, había sido beneficiaria de promesas verbales específicas que Juan Gabriel le había hecho durante sus últimos años sobre propiedades inmobiliarias que el cantante quería que ella heredara. Pero los testamentos formales que Juan Gabriel había firmado durante sus últimos años, redactados por los abogados que protegían los intereses de Iván Aguilera, no incluían a Silvia Urquidi como beneficiaria de las propiedades específicas que ella reclamaba haber recibido como promesa verbal. Y la batalla legal entre Silvia Urquidi y Iván Aguilera durante los siguientes años se convirtió en uno de los conflictos más visibles del proceso hereditario, con declaraciones públicas cruzadas entre ambas partes durante los años posteriores, porque el error más grande no fue acumular un patrimonio multimillonario durante 4 décadas de carrera profesional brutal. El error más grande fue creer que las promesas verbales hechas a las personas cercanas del círculo íntimo podían sostenerse legalmente sin documentarlas formalmente en los testamentos oficiales que durante los últimos años los abogados habían estructurado. Juan Gabriel murió pensando que las personas que durante décadas habían sido cercanas a él iban a recibir lo que verbalmente les había prometido. Pero el sistema legal mexicano no funciona con promesas verbales, funciona con documentos firmados. Y los documentos firmados que Juan Gabriel dejó al morir protegían específicamente los intereses de Iván Aguilera sin contemplar específicamente los acuerdos verbales paralelos que durante años había sostenido con otras personas de su entorno. Silvia Urquidi perdió las propiedades, Joao Aguilera perdió los pleitos de paternidad, Joan Aguilera abandonó eventualmente sus reclamos legales y otros reclamantes potenciales descubrieron durante los años siguientes al fallecimiento que las promesas verbales del cantante no tenían valor jurídico real frente a los testamentos formalmente firmados. Hoy, en 2026, casi 10 años después del fallecimiento del 28 de agosto de 2016, el legado musical de Juan Gabriel sigue absolutamente intacto en la cultura popular hispanoamericana. Sus canciones siguen sonando todas las tardes en programas de radio especializados en música popular mexicana. Sus conciertos grabados siguen reproduciéndose en plataformas digitales con cifras millonarias de reproducciones. Sus duetos con Rocío Dúrcal de los años 80 siguen siendo material musical de referencia para las nuevas generaciones hispanas que durante los últimos años han ido redescubriendo el catálogo del cantante a través de las plataformas de streaming. Y su nombre sigue siendo, en el imaginario colectivo del público hispanoamericano de más de 50 años, sinónimo absoluto de la canción popular mexicana específica que el siglo XX celebró como uno de los aportes culturales más importantes del país hacia el resto del mundo hispanoamericano. Pero algo ha cambiado lentamente en la conversación pública sobre el legado íntimo del cantante durante los últimos años. La información sobre las heridas tempranas que el niño Alberto Aguilera Valadez cargó durante toda su vida adulta ha ido apareciendo fragmentariamente a través de entrevistas que el propio Juan Gabriel había dado durante los años 90, con periodistas específicos que durante esos años habían logrado acceder a la dimensión íntima del cantante con una profundidad inusual. La entrevista con Ricardo Rocha de 1992, donde habló del abuso del sacerdote del internado, la entrevista con Fernando del Rincón de 1997, donde respondió la pregunta sobre su orientación sexual con la frase específica que durante las decadaciones más recordadas de toda su carrera profesional. Los libros biográficos publicados durante los años posteriores a su muerte, que han ido reconstruyendo con mayor precisión la dimensión emocional íntima del cantante, y los testimonios que las personas cercanas del círculo íntimo han ido entregando lentamente con el paso de los años. La respuesta es simple y brutal. El legado musical de Juan Gabriel no cambió con la difusión gradual de la información sobre las heridas tempranas. Sus canciones siguen siendo las mismas canciones que durante 4 décadas han acompañado los amores y desamores del público hispano.
Sus interpretaciones siguen conteniendo la misma honestidad emocional específica que el público popular hispanoamericano reconoció desde 1972. Lo que cambió fue otra cosa. Lo que cambió fue la comprensión específica sobre el costo personal real que esas canciones tenían cuando el cantante las escribía. Cuando Juan Gabriel cantaba sobre el abandono, sobre la soledad, sobre el amor que llega tarde, sobre las personas que se van sin despedirse, sobre las heridas que el tiempo no termina de cerrar, no estaba cantando solamente sobre arquetipos emocionales abstractos. Estaba cantando durante 4 décadas sobre su propia biografía íntima sin nombrarla directamente, sobre la madre que lo abandonó cuando tenía 5 años en aquel internado de Ciudad Juárez, sobre el sacerdote que abusó de él cuando tenía 13, sobre la cárcel injusta que lo encerró cuando tenía 20, sobre Rocío Dúrcal Jr. y los silencios acumulados durante décadas de amistad complicada, sobre Laura Salas y los 4 hijos que durante años criaron juntos en una sociedad familiar específica que ningún biógrafo serio ha terminado de aclarar del todo durante las décadas posteriores. Las canciones eran biografía disfrazada. La biografía era canción disfrazada, y entre ambas dimensiones, durante 4 décadas, Juan Gabriel construyó uno de los legados artísticos más profundos y al mismo tiempo más enigmáticos de la música popular hispanoamericana del siglo XX. Hay una pregunta que merece hacerse antes de cerrar esta historia. Una pregunta que tiene que ver no solo con Juan Gabriel, sino con todas las figuras famosas hispanoamericanas que durante el siglo XX construyeron sus imperios profesionales sobre los hombros emocionales de las heridas tempranas que, durante sus infancias y juventudes, habían acumulado sin procesar terapéuticamente. La pregunta es esta: ¿qué le habría costado a Juan Gabriel en cualquier momento entre 1970 y 2016 simplemente buscar ayuda terapéutica profesional especializada para procesar las heridas del abandono materno, del abuso del sacerdote del internado y del encarcelamiento injusto en Lecumberri? Probablemente le habría costado tiempo personal durante los años de mayor actividad profesional. Probablemente algunas reorganizaciones de agenda específicas para acomodar las sesiones terapéuticas regulares. Probablemente la incomodidad inicial de abrir con un profesional externo las cosas que durante décadas había aprendido a manejar manteniendo siempre los compromisos profesionales como cobertura permanente, pero no le habría costado su carrera musical, no le habría costado su legado artístico. No le habría costado el amor de los millones de fans que durante 4 décadas lo siguieron con devoción específica. Lo que le habría dado posiblemente era algunos años más de vida, una salud cardiovascular menos comprometida durante los últimos años, la capacidad emocional de procesar terapéuticamente las cargas íntimas que durante toda su vida adulta había sostenido sin permitirse pausas reales. Al final, la historia de Juan Gabriel no se cierra con el infarto del 28 de agosto de 2016 que se lo llevó en plena cima del reconocimiento popular hispanoamericano. No se cierra con los más de 100 millones de discos que durante el siglo XX vendieron sus canciones por toda Latinoamérica. No se cierra con los homenajes nacionales que durante los últimos años han mantenido vivo su nombre en cada programa de radio y televisión hispana. Se cierra con un internado católico de Ciudad Juárez, donde durante 1955, una madre michoacana de 30 y tantos años, presionada por las circunstancias económicas extremas de una viudez funcional, con 10 hijos a cargo, dejó a su hijo de 5 años bajo el cuidado de unos sacerdotes que durante los siguientes años iban a marcar emocionalmente al pequeño Alberto Aguilera Valadez, con una profundidad específica que ningún éxito profesional posterior pudo cerrar del todo durante las décadas siguientes. Ese internado, esa institución católica fronteriza, donde el niño Alberto creció entre los 5 y los 15 años, sin la red familiar que cualquier infancia debería tener, fue el espacio físico real donde se gestó toda la dimensión emocional íntima que durante las próximas 4 décadas iba a sostener las canciones más exitosas del divo de Juárez. Las heridas del internado eran el material crudo. Las canciones eran la transformación artística de esas heridas, y entre ambas dimensiones, durante toda la vida adulta de Juan Gabriel, el cantante construyó un puente específico que millones de personas
durante décadas cruzaron sin saber el lugar físico exacto de origen. Hay una pregunta final que esta historia obliga a hacerse a cualquier persona que la haya escuchado completa. ¿Cuántos artistas hispanoamericanos del siglo XX construyeron sus imperios profesionales sobre heridas tempranas similares que durante toda su vida adulta aprendieron a manejar manteniendo siempre los compromisos profesionales como cobertura permanente sin permitirse jamás procesarlas terapéuticamente con los profesionales especializados que la salud emocional habría requerido? Porque la historia de Juan Gabriel, de Victoria Valadez Rojas, del sacerdote del internado de Ciudad Juárez, de Laura Salas y de los 4 hijos del cantante, no es solo la historia de un artista mexicano y de las personas que durante décadas cargaron las consecuencias específicas de sus heridas tempranas. Es la historia de millones de niños hispanoamericanos que durante el siglo XX fueron entregados a internados católicos por madres pobres que no tenían alternativas económicas reales. Es la historia de los abusos sexuales sistémicos que durante décadas las instituciones católicas latinoamericanas protegieron con la complicidad específica que el silencio social conservador de la segunda mitad del siglo XX permitió sostener. Y es la historia de cómo los artistas más exitosos de la música popular hispana convirtieron durante décadas las heridas íntimas no procesadas en canciones que millones de personas cantaron sin sospechar el peso emocional real que esas letras escondían. Juan Gabriel fue durante 4 décadas uno de los compositores más importantes de la música popular hispana del siglo XX. Y al final, después de los más de 100 millones de discos vendidos, después de los homenajes internacionales